Vamos a continuar con nuestra serie. Hemos iniciado una serie, El rebaño del Señor. Ese es el nombre de esta serie. El Señor nos guía a tratar un tema y lo vamos desarrollando con distintos temas que están relacionados a esa serie. Hoy día nos corresponde tratar un tema que es un poco difícil, ¿ah? Pero vamos a abordarlo. Ya hablamos en esta serie del rebaño del Señor, hablamos de algunas características de las ovejas, ¿se recuerda? Fue solamente una introducción. Luego comenzamos a hablar del pastor, hablamos del buen pastor que es nuestro Señor. La semana anterior hablamos del ministerio pastoral, de los pastores, los seres humanos, los hombres, ¿verdad? Que Dios ha puesto en esta tierra para dirigir la iglesia hacia Él, por supuesto. Y hoy día nos corresponde hablar un tema que es un poco controversial, no es muy tocado. Nosotros la verdad que no hablamos mucho de esto, pero hoy día queremos hablar en relación a lo que la palabra dice y vamos a hablar de los falsos pastores. Vamos a hablar acerca de esto, ¿ok? Así que yo lo invito a que usted pueda abrir su Biblia en Jeremías capítulo 50, en el versículo 6. Esto está en el Antiguo Testamento, Jeremías 56. Jeremías 56. Vamos a leer en el nombre del Señor. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Leámoslo nuevamente. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Está hablando acá el Señor a través de Jeremías el profeta. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron. ¿Quiénes las descarriaron? Los pastores. No son ovejas que se descarriaron solas. Por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado, completamente desorientadas, y se olvidaron de sus rediles. El redil era el lugar en donde la oveja era resguardada. Por la noche, sobre todo, la oveja va al redil, que es un lugar que ha sido hecho por el pastor de ovejas del animal, ¿verdad? Y ahí es resguardado. Dice que estas ovejas, producto de su extravío, se olvidaron de sus rediles. Dios, en su conocimiento de todas las cosas, nos advierte insistentemente acerca de los falsos maestros. Este texto es un texto relacionado a ello. Nos advierte el Señor acerca de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de los falsos pastores y en general de los falsos líderes de la iglesia que se han metido en medio nuestro. Fíjense que mucha gente, y lamentablemente, probablemente usted conozca más de alguien en su familia que no quiere ir a una iglesia porque, ¿por qué razón? No porque no crea en Dios, no porque no quiera acercarse a Jesús, sino que por el mal testimonio que han dado muchos pastores, muchos líderes dentro de las iglesias, bueno, también hermanos, ¿por qué no decirlo? ¿Verdad? Entonces, una de las mayores piedras de tropiezo que tienen los creyentes o las personas que quieren acercarse a Dios es justamente el mal testimonio. Y eso es algo que nos va a tocar luchar, ¿verdad? Porque la gente no quiere venir a la iglesia porque piensan que los van a manipular, les van a sacar su dinero, van a decirle quizás qué cosas. Y bueno, comienzan una serie de situaciones. Esto lo vamos a ver no solamente en las iglesias, no solamente hay que ir a una iglesia para poder ver esto, sino que lo podemos ver a través de la televisión, a través de internet, qué decir, ¿verdad? Entonces es algo que hoy día se ha masificado de manera lamentable. Desde el Antiguo Testamento, Dios hace muchas advertencias a su pueblo de que vendrían falsos pastores. Hay muchas advertencias. Hoy solamente vamos a tocar algunos pasajes, pero hay demasiadas advertencias en relación a este tema. Por lo tanto, es un tema que debemos enseñar, debemos predicar. Es una advertencia que nosotros debemos tener. Usted puede pertenecer a una iglesia de sana doctrina, pero va a estar siempre bombardeado de falsas enseñanzas que pueden llegar a anidarse en su corazón y debemos ser muy juiciosos, como dicen los colombianos, debemos ser muy atentos, ¿verdad? Debemos aprender a discernir. Entonces, desde el Antiguo Testamento, Dios hace esta advertencia a su pueblo que vendrían falsos pastores.
Ahora, en el contexto del Antiguo Testamento estaba el tabernáculo, ¿se recuerda usted el tabernáculo? Que era una tienda, luego vino el templo de Dios, ¿verdad? Esa fue la forma. Primero Dios se revela a Moisés, hasta Moisés no sabían cómo adorar a Dios, pero ya con Moisés Dios establece la ley. Y a partir de ahí se establece también un tabernáculo, era como una tienda, ¿verdad? Una carpa hecha con pieles de animales, y en ese lugar estaba la adoración. Luego ese lugar se construyen los primeros templos. Vemos ahí David, por ejemplo, ¿verdad? Que compra el terreno, lo adquiere, Salomón construye, y luego así hasta los tiempos de Jesús. Entonces, así era el lugar de la adoración, por decirlo así, la iglesia que hoy día nosotros conocemos, ¿verdad? Recuerde usted que ya no existen templos. El último templo fue destruido en el año 70 bajo la invasión del general Tito, que fue una profecía que dijo Jesús cuando sale con sus apóstoles, le dice: de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra, refiriéndose a ese lugar. Entonces no tienen templo hoy día los judíos, un lugar. Existen las sinagogas, que es como un salón de estudio prácticamente, ¿verdad? Bien, entonces, en el contexto del Antiguo Testamento estaban estos lugares de adoración. El trabajo sacerdotal y de los levitas, con el paso del tiempo, comenzó a ser corrompido. Fíjense que la advertencia de Jesús, del Señor, es a través de Jeremías, un profeta del Antiguo Testamento. Está hablando al pueblo judío. Nosotros también lo podemos tomar para nosotros hoy día, pero desde ya el tiempo del tabernáculo existieron falsos que querían meterse a ese lugar. De hecho, fue tan así que el Señor tuvo que dar una advertencia en donde dijo que el extraño que intente acercarse moría. Recuerda que hay una historia en donde alguien quiso tocar el arca para llevarla y no era parte de los llamados y muere. Entonces, los falsos siempre van a querer estar ahí, ¿verdad? Entonces, el trabajo sacerdotal y de los levitas con el paso del tiempo comenzó a ser corrompido por aquellos que no tenían temor de Dios, y fue así como poco a poco el servicio en el templo en el Antiguo Testamento quedó completamente corrompido por las falsas enseñanzas, por los falsos maestros. Recordemos todos nosotros que cuando Jesús inicia su ministerio público, los últimos 3 años de su vida acá en la tierra, recuerde que existía una crisis en la religión judía. Estaba todo completamente corrompido. La figura religiosa en los tiempos de Jesús era completamente torcida, era corrupta, y era tan así que el mismo Señor inicia una enseñanza, una serie de enseñanzas que tenían como finalidad desenmascarar a los religiosos de aquel tiempo. Recordemos que la palabra religioso en el idioma original, en el griego, es la palabra deisidaion, y eso significa religioso muy supersticioso. Es una persona que pone el énfasis solamente en lo externo, ¿verdad?, para sentirse cerca de Dios, muy supersticioso, y también significa adoración de demonios. Por lo tanto, el religioso nunca, jamás en la Biblia adoraba a Dios. Y nosotros debemos tener mucho cuidado de no vivir un cristianismo religioso. Dios mira hoy día nuestro corazón, ¿verdad? Y debemos ser prudentes por lo demás. Entonces Jesús comienza una serie de enseñanzas para desenmascarar abiertamente ante todo, a todo ese pueblo, desenmascarar a los falsos, ¿verdad? Y utilizaba nombres como sepulcros blanqueados, como cueva de ladrones. Imagínense, esto es fuerte, ¿no? No es un calificativo muy respetuoso por lo demás. Un poco polémico incluso para la cultura. Porque recuerde usted que todos los religiosos del tiempo de Jesús se creían la última Coca-Cola del desierto. Ellos se creían como lo último, lo mejor de toda la... Ellos estaban por sobre todo, ¿verdad? Ellos miraban en menos a las personas. Y así eran los religiosos del tiempo de Jesús. Fíjense que Jesús no predicó nunca nunca atacó al pecador. Siempre al pecador se le acercó, ¿verdad? A la mujer adúltera y todo lo que ustedes pueden ver ahí en la Biblia, se acercó Jesús, estuvo con ellos y los restauró. Sin embargo, a los religiosos, a los falsos,
le dio duro. Eso lo vamos a ver en toda la enseñanza del Nuevo Testamento. Entonces, luego ya con el contexto de la gracia, ¿verdad? Estábamos hablando de lo que pasó antes de Jesús y en los tiempos de Jesús, pero ya luego cuando viene todo este contexto de la gracia, hemos visto acá el ministerio público de Jesús en medio de los discípulos, los apóstoles. Luego vinieron los apóstoles que instauran la iglesia cristiana, que se conoce como la iglesia primitiva, no porque eran cavernícolas, sino que porque eran los primeros cristianos, ¿verdad? A los cristianos se les llamó por primera vez así en Antioquía, ¿verdad? Cristianos. Y eso era un sobrenombre que significaba, era despectivo. Cristiano significa Cristos pequeños, pequeños ungidos, cristianillos, ¿verdad? Ahí vienen los cristianillos. Ahí vienen los canutillos, los canutos, como nos dicen a nosotros, ¿verdad? Pero la gente desconoce obviamente todo el contexto. Entonces, inicia la iglesia cristiana en el contexto del periodo ya de la gracia y no de la ley. Se inicia con el ministerio público de Jesús, con los apóstoles, y comienzan nuevamente las advertencias hacia los falsos maestros, ya no en el templo, ya no en el contexto judío, sino que ahora metidos en la iglesia cristiana del Señor, ¿verdad? Y fueron temas muy importantes. Habían enseñanzas que eran judaizantes. ¿Sabe usted lo que es una enseñanza judaizante? Es cuando viene un judío que ha creído en Jesús, se conoce como un judío mesiánico. ¿Puede existir eso, no? Sí puede existir. Un judío puede creer en el Señor, sin duda. Lo confiesa con su boca y se hace un judío mesiánico. No es que abandone el judaísmo, ¿verdad? Jesús era judío, ¿no? ¿O no era judío? Claro. Iba a la sinagoga, predicaba, era un maestro, ¿verdad? Los apóstoles también lo eran. Pablo, qué decirlo. Entonces, comenzaron a meterse en la iglesia cristiana, los primeros cristianos comienzan a meterse judíos que se habían convertido a la fe cristiana, pero comienzan a judaizar la fe. O sea, comienzan a poner la ley ceremonial, que ya había cesado con la muerte de Jesús, la ponen ahora y comienzan a exigir que se cumpla la ley, no a los judíos, sino que a los cristianos, ¿verdad? Entonces, esto fue un caos, fue un problema para los primeros pastores, apóstoles que dirigían la iglesia, y con el fin de aclarar y estar todos de acuerdo como cuerpo del Señor, en una sola doctrina cristiana, es que nacen los primeros concilios. Usted va a ver ahí en la Biblia que aparecen primer concilio, por ejemplo, de Jerusalén. Ahí se produce el primer concilio y esto era justamente para aclarar puntos, ¿verdad? Cuando el gallinero comenzaba a moverse mucho, había que empezar a aclarar los puntos, poner los puntos sobre la I, ¿verdad? No podía una iglesia creer una cosa y otra iglesia creer otra. No podía hacer eso, ¿verdad? Por lo tanto, era necesario el concilio en donde los dirigentes de la iglesia tenían que ponerse de acuerdo y establecer qué es lo que vamos a creer. Más adelante, con el tiempo, nace esta declaración del credo, ¿verdad? Creo en Dios Padre Todopoderoso. Usted lo conoce, ¿verdad? Muy común dentro del catolicismo. Pero justamente nace porque había muchas falsas enseñanzas. Entonces, en este primer concilio de Jerusalén, en la discusión, ¿sabe cuál era? Era la circuncisión. Porque decían que la salvación no era solamente por la fe, como dice Efesios capítulo 2:8, sino que ellos decían que para ser salvos era necesario creer en Jesús, pero además la circuncisión como señal. Y comienzan a discutir, comienzan a tener ahí dice el texto bíblico, que la discusión parece que se salió un poco de las manos, ¿verdad? No fue menor, ¿verdad? Tal vez hay unos puñetazos, quizás, no sé. Pero algo fuerte pasó en esa discusión y finalmente hay una declaración, ¿verdad?, en relación a la doctrina. Ahora, ¿por qué sucedía esto? Porque había celo, ¿verdad? Es algo que hoy día la iglesia cristiana ha perdido. El celo de lo santo, ¿verdad? El celo de la palabra de Dios, ¿verdad? A veces nos acostumbramos con decir, no, si estamos viviendo los últimos tiempos, nada más. Pero nosotros debemos ser celosos de la palabra de Dios, primeramente con nosotros mismos, ¿ah? Porque a veces vemos solamente la paja en el ojo ajeno y no la vemos en nosotros, ¿verdad? Criticamos por ahí a los testigos de Jehová, ¿verdad? Que andan ahí en las calles engañando a la gente por la falsa doctrina, pero fíjense que nos dan un gran ejemplo de compromiso.
Yo les compartí una carta que me llegó escrita a mano, hermanos. A mano. Yo quedé impresionado. Para mí, yo que trabajo con cosas tecnológicas, todo es acá, ¿verdad? En el computador, en el celular, escribir. Y para mí escribir a mano es un gran desafío. Hace tiempo que no escribo a mano. Y fíjese que la señora testigo de Jehová nos escribe una carta y nos cita la Biblia y que si queremos algo la contactemos, ¿verdad? Qué tremendo eso, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor eso se lo dijeron, qué sé yo, pero mire cómo lo hace ella. No sabe imprimir, no sabe a lo mejor un computador, porque se nota que es una mujer mayor, pero destina su tiempo para escribir una carta. mm, Yo me demoraría mucho en eso. Luego ir a un correo, enviarla, ¿verdad? Y estar atenta a que alguien le pueda llamar. Un gran ejemplo. Así que hermanos, aprendamos también de esto, ¿verdad? A veces criticamos mucho a los demás, pero a veces aquellos que puedan estar engañados hoy día por las falsas enseñanzas, pareciera que tuvieran un corazón incluso más atentos, ¿verdad? Más dispuesto para el Señor. Aprendamos de esto, hermano. Examinémoslo, pero no olvidemos rescatar lo bueno. Entonces les decía yo que en este concilio se discute que la salvación eh, es solamente por la fe y no era necesario la circuncisión, ¿verdad? Finalmente entonces se aclara que la salvación es solo por la fe en Jesús y se rechazan estas enseñanzas de los falsos maestros. Se da cuenta que esto se da en la primera etapa de los cristianos. Hoy día eso ya no se da. Cada iglesia, incluso cada denominación, puede creer algo completamente distinto. Y nos escondemos en los estilos, ¿verdad? Que yo a lo mejor canto con instrumentos no electrónicos, ¿verdad? Otros cantan con instrumentos electrónicos, unos son más calmados, otros son más... Pero fíjense que no es solamente el estilo, que en eso no hay problema. El problema es en la doctrina, en la enseñanza. Tú ya no te puedes abrazar con cualquier hermano en la calle y que te diga que soy cristiano y decir, ¡ay, qué bueno! Antiguamente era así, ¿ah? Cuando uno se encontraba, mi mamá, cuando se encontraba alguien en la calle y desconocido, ¿verdad? Y le decía que era cristiano, se abrazaban, ¿verdad? Hasta oraban y lloraban, ¿verdad? Y había una unión en el espíritu, ¿verdad? Pero hoy día eso lamentablemente se ha perdido. ¿Sabe por qué? Justamente porque se han infiltrado falsas enseñanzas y las personas no están llegando a los pies de Cristo. Están llegando a la religión, ¿verdad? A la adoración de hombres. Y eso no nos unifica. Usted como cristiano, tal vez maduro, va a poder discernir también cuando alguien tiene el Espíritu de Dios, ¿verdad? Usted va a decir, tú tienes algo que me produce paz, ¿verdad? Y nos vamos a conocer, ¿verdad? Pero principalmente por los frutos, que hablaremos de eso. Entonces la intromisión de falsos maestros fue de nunca acabar. No piense usted que solamente fue en los tiempos de los primeros concilios, ¿verdad? Eh, Sin embargo, a pesar de que venían y venían los falsos maestros, se lograba mantener en línea, ¿verdad?, la enseñanza dada por el Señor. Sí, fueron muchos los concilios para poder aclarar y en cierta manera publicar que eso estaba mal. Ahora, piense usted en lo difícil que era transmitirlo, dado que no existía ni Facebook, ¿verdad? ¿No piensa usted que los apóstoles le decían, ya mira, públicate en el fanpage de la iglesia primitiva, que ya esto no lo rechazamos, ¿verdad? Notificación. No, 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 no. Era un trabajo muy pesado. El apóstol Pablo tenía que viajar muchos kilómetros, muchas semanas, meses incluso, para poder ir a las distintas iglesias que se levantaban para declarar la palabra del Señor y rechazar abiertamente con nombre y apellido, fíjese esto, con nombre y apellido los falsos. Así era. ¿Por qué razón? Porque había un celo en relación a la palabra del Señor. Hoy día los pastores, lamentablemente, a veces con esto de ser prudentes, no somos claros y las ovejas se pueden confundir. Así que el Señor nos ayude. Con el paso del tiempo, los cristianos eran perseguidos, ¿verdad? Ser cristianos era realmente para puros valientes. No cualquiera venía, ¿verdad? Oye, te invito a mi iglesia. Era como decir, te invito a que te maten, ¿verdad? Porque cualquiera que confesara que Jesucristo era el Señor, el Curios,
Recuerde que el César tenía el nombre del Curios, así que cualquiera que dijera que Jesucristo era el Señor y no el César, moría en esta tierra, incendiados ahí en los coliseos, ¿verdad? Como antorchas. No habían observadores de los derechos humanos en ese tiempo, nada de eso, ¿verdad? No, nada existía, ¿verdad? Entonces imagínense lo difícil que era, o sea, lo genuino que era que una persona fuera a la iglesia. Imagínate. Porque esa persona tenía que estar completamente convencida que Jesucristo era el Señor para pararse en ese lugar y estar ahí, ¿verdad? Porque en cualquier momento podía entrar alguien, arrestarlos y asesinarlos. Por eso la Biblia dice ese texto, que si confesares con tu boca, o sea, abiertamente, que todos te escuchen, que Jesucristo es el Señor, serás salvo, ¿verdad? Y alguna gente piensa que solamente repita una oración. Hay un contexto trágico ahí, ¿verdad? Que tenemos que nosotros aprender y llevarlos al día de hoy, ¿verdad? No somos cristianos por repetir palabras, no somos cristianos por tener una Biblia bajo el brazo, no somos cristianos por cantar o saberme las alabanzas de la iglesia, ¿verdad? Tiene que existir un arrepentimiento genuino como primera etapa, y ese arrepentimiento tiene que venir por el oír la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces es importante poder entender esto. Aprendamos del Señor. Entonces, con el paso del tiempo, los cristianos eran perseguidos. Ser cristianos era para valientes. Ninguna persona que no estuviera realmente segura de ser un hijo de Dios querría ese lugar, pues cualquiera que confesaba que Jesucristo era el Señor moría cruelmente. Esta persecución de los cristianos, ¿sabe por cuánto tiempo se mantuvo? Desde el tiempo de los apóstoles, se mantuvo alrededor de 300 años. Los primeros 300 años fueron de persecución. Ahí los cristianos se juntaban, ¿sabe dónde? Imagínense, hermanos, el próximo domingo nos juntamos aquí en la cámara del alcantarillado, bajemos y nos encontramos, ¿ya? Vamos a adorar al Señor y probablemente ni siquiera podamos ni cantar. Vamos a hacerlo todo así despacito. Así que lleven mascarilla, estoy seguro que todos van a llevar mascarilla ese día. Pero así era en los tiempos. La gente se metía en las catacumbas, que eran canales subterráneos, en donde el excremento de toda la ciudad pasaba por ahí, y ahí estaban los cristianos. He decidido seguir a Cristo despacito, ¿verdad? Para que nadie los escuchara, ¿verdad? Tomaban, atesoraban cualquier palabra del Señor. Hoy día en la China o en países en donde el cristianismo es perseguido, llega una Biblia media hecha a pedazos, ¿verdad? Y se reparte en pedacitos, así como... Yo he visto videos de eso y realmente es increíble. La gente toma, aunque sea una hojita de la Biblia, y la aman con todo su corazón. Y probablemente nosotros tengamos 5 Biblias, ¿verdad? Con las mejores traducciones y tal vez no leamos ni siquiera una. Entonces es muy importante, hermano, que podamos entender acerca de ello. Entonces, esta persecución se mantuvo los primeros 300 años de existencia de la Biblia, ¿verdad? Y todo esto permitió que los primeros 300 años la iglesia se mantuviera libre de falsos, porque eran denunciados y eran expulsados de la iglesia, los falsos. Ahora, esta persecución se mantuvo los primeros 300 años, ¿verdad? Pero en el año 300, más o menos por ahí, movido por la conveniencia política de aquel tiempo, porque los políticos siempre han estado, ¿verdad? Constantino, un hombre poderoso, ¿verdad? Proclama al cristianismo como la religión oficial, ¿verdad? Hay muchas posturas, algunos dicen que efectivamente se había convertido, pero su testimonio no fue de lo mejor, así que uno ahí ya puede refutar. Otros decían que su hermana Helena se había convertido al cristianismo verdadero, por lo tanto, en cierta manera ya tenía un conocimiento, pero ¿sabe lo que sucedió? ¿Cuál es la teoría más fuerte? Es que el cristianismo, a pesar de que era perseguido, se convirtió en una plaga. Todos estaban, todos querían escuchar de la palabra del Señor. Era algo completamente nuevo, imagínense. No era un mensaje repetitivo. No es como cuando usted escucha Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Ya, hasta un reggaetón hacemos, Cristo viene, Cristo viene. La gente ya no entiende lo que es eso, ¿verdad?
pero que Jesucristo haya muerto por las personas, que había oportunidad de ir a Dios confiadamente y que había esperanza de salvación, era una tremenda noticia. Por eso el Evangelio es una muy buena noticia para las personas. Entonces este hombre ve que los cristianos comienzan a crecer en número, se masifican y dice, un cristiano, un voto. Un cristiano, otro voto. Entonces, ¿cómo me gano el favor de los cristianos? ¿Verdad? Los cristianos son perseguidos. Fíjese que Dios había permitido eso. Dios lo permitía. Y Dios tenía un propósito. Que se mantuvieran firmes, sin infiltración de falsos. Entonces Constantino dice, vamos a proclamar la religión cristiana como la oficial. Y decretó hoy día que a partir de hoy la religión cristiana es la oficial. Así que todos los templos paganos se me cierran, se me reacondicionan y ahora vamos a pasarlo a los cristianos. Y pasó eso, la historia cuenta eso. Usted puede leer ahí a Justo González, un historiador cristiano, ¿verdad?, que habla acerca de esto. Y los templos paganos comenzaron a ser usados por los primeros cristianos. Claro, para los cristianos verdaderos eso era una bendición, sin duda, ¿o no? No queremos seguir aquí en las catacumbas, que ya nos acostumbramos al olor y todo esto. No, 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 no. Ellos lo vieron como algo bueno de parte del Señor. Sin embargo, tal vez desconocían lo que venía y lo que había detrás. ¿Sí? Yo le quiero decir que a pesar de todas las cosas, todas las trampas que Satanás puso, nunca ha podido prevalecer sobre la iglesia. La iglesia siempre ha marchado triunfante, debilitada como estamos hoy día, ¿verdad?, en las fuerzas, pero triunfante con nuestra mirada puesta en el Señor. Entonces es así que los cargos de pastores comenzaron a estar ahí a disposición, ¿verdad? Porque ya Constantino había dicho que los templos podían ser utilizados por los cristianos. El cargo de pastor era ya no un cargo despreciado, sino que ahora era un gran puesto, ¿verdad? Ser un pastor. Entonces, cualquiera, que los niños decían, yo quiero ser pastor cuando grande, ¿verdad? Para tener dinero porque les pagaban, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen ustedes que pasó cuando los falsos que no tenían al Señor en su corazón comenzaron a ver todos esos beneficios? ¿Qué creen ustedes? No es necesario conocer la historia, ¿verdad? Está bueno este negocio, ¿verdad? Aquí voy a invertir. Entonces, estos atractivos incentivos ofrecidos llamaron la atención de los falsos pastores, que podían ver en todo esto simplemente una oportunidad para lograr sus objetivos materiales y de poder. Eso hasta el día de hoy continúa. Cualquier pastor, cualquier hombre que se atreva a inmiscuirse en los negocios del Señor con un corazón que no sea del servicio absoluto del Señor, sin esperar absolutamente nada, sabiendo que es un esclavo del Señor, que no tiene ningún derecho, solamente obligaciones delante de Él, es un hombre que está sentenciado. Hoy día muchos quieren ser pastores para lograr incluso lo que no han podido lograr allá afuera. Nunca han sido exitosos en sus trabajos, nunca le han ganado a nadie, pero quieren ser pastores porque piensan que a través de eso pueden conseguir estatus, reconocimiento, poder y dinero. Fíjense que sacar el dinero a la gente es lo más fácil que puede existir, hermanos. Muy fácil. Yo les doy un sueño que tuve, ¿verdad? Y ustedes lo emociono, le pongo una musiquita ahí más o menos triste, ¿verdad? Algo místico. Pactemos, hagamos esto, aquí, y listo, ¿verdad? Y me compro mi jet privado, que tanto he querido, para venir de arriba abajo. Entonces, es algo muy lamentable y vamos a seguir hablando acerca de esto. Entonces, es así como la iglesia cristiana es infiltrada por los falsos maestros. Viene el periodo de los inicios de la iglesia católica romana. Se recuerde que la iglesia, el apóstol Pablo no fue el primer papa, eso ya lo hemos estudiado, no tiene nada que ver. La iglesia parte siendo una, ¿verdad? Pero llega un momento que la iglesia ya se divide.
¿verdad? Y ahí tenemos la iglesia cristiana romana, ¿verdad? Viene el periodo de los papas, que eso realmente fue algo terrible. Usted léalo, está ahí, ¿verdad? Fíjese que fue tanto el, fue tanto la deshonra, lo inmoral que existía dentro del papado, que cuando Martín Lutero, ya en el siglo XVI, va a Roma para, para ir a llevarle como esta noticia de que al Papa de aquel tiempo, ¿verdad? Para contarle que estaban pasando cosas malas en medio de la iglesia, cuando llega a ese lugar se da cuenta que lo que hoy día se conoce como el Vaticano era realmente un prostíbulo. ¿Puede creer usted eso? Las prostitutas estaban apoderadas de lo que era el Vaticano, la Santa Sede. Fue tan así que habían prostitutas que pagaron y pusieron a sus hijos como papas. ¿Puede creer usted eso? Eso lo cuenta la historia. Eso está completamente... Ahí está, ¿verdad? Entonces se lleva una tremenda desilusión al momento de llegar a ese lugar. Imagínese. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, si usted piensa que con la Reforma Protestante, con Martín Lutero, que se revela, ¿verdad?, frente al catolicismo papal romano de aquel tiempo, usted piensa que con eso se terminó los falsos y el aprovechamiento y las falsas doctrinas dentro de la iglesia cristiana, si usted piensa que fue así, créame que hay un grave problema. Porque ahora el problema ya no está metido solamente en los católicos. El problema, cuando la iglesia la católica romana se divide entre católicos y protestantes, el problema vino peor. Hoy día tenemos un grave problema metido dentro de nuestras iglesias cristianas protestantes, ¿verdad? En donde los falsos han hecho lo que quieren. Y lo peor de todo es que la gente lo acepta. Y lo peor de todo, la gente lo quiere. Lo peor de todo, a la gente le gusta. Por eso son tan exitosos. Pero el Señor nos dio una cantidad de advertencias en relación a esto. Nosotros nunca vamos a invertir todas nuestras predicaciones en relación a aquello, pero dentro de este contexto tenemos que hablarlo hoy día como advertencias para ustedes. Esto les va a servir también para que puedan testificar a sus familiares que no quieren conocer del Señor. Van a tener una base más histórica para poder compartirles la palabra y que no se justifiquen tampoco en aquello. Hoy en día los falsos maestros no solo están desde los grupos católicos, como les decía, el mayor peligro y descaro está entonces dentro del mismo protestantismo cristiano, principalmente en los grupos más carismáticos. ¿Sí? Ahí hay un problema tremendo. Tome esto con madurez, ¿ok? En los años 40 al año 70 aproximadamente, aparece una famosa mujer dentro de la esfera cristiana en Estados Unidos, ¿verdad? Llamada Kathryn Kuhlman. No sé si usted lo ha escuchado alguna vez. Una mujer predicadora, era muy mediática, ¿verdad? Tenía incluso una vestimenta de blanco, ¿verdad? Era muy, muy mediática en todo. Y llegó a ser una de las mujeres más influyentes en los Estados Unidos. Estamos hablando desde los años 40 a los años 70, más o menos, ¿verdad? Probablemente muchos no habían nacido en aquel tiempo, pero hay registro acerca de ello. Fue una mujer que su misticismo, ¿verdad? Su forma, ¿verdad?, de poder compartir la palabra era muy atrayente, era muy mediática, muy comunicativa, ¿verdad? Sus vestuarios, como le decía, y sus palabras, ¿verdad? Y la llevaron a cautivar el corazón hasta el día de hoy, de muchas personas. El ministerio de Kuhlman se basaba principalmente en las sanidades, ¿verdad? Ese era como su principal, se dice ministerio, ¿ok? Se centraba todo en la sanidad. Yo le quiero decir algo, ¿ah? Las iglesias cristianas, nosotros no nos podemos encasillar en un ministerio. O sea, nosotros no podemos ser, somos una iglesia de liberación, somos una iglesia de sanidades, somos una iglesia de evangelismo. No, porque eso es un desequilibrio, porque el Señor nos mandó a todo eso, ¿verdad? Pero en el sentido bíblico, ¿verdad? Porque sabemos que eso también se puede torcer.
Por lo tanto, la iglesia debe evangelizar o no, también debe orar por sus enfermos, también puede orar por liberación, también debe ser llena de la iglesia de la presencia del Señor, hablar en nuevas lenguas y todo lo que usted conoce a través de la Biblia, pero tiene que haber un equilibrio. Los corintios no tenían ese equilibrio y solamente hablaban y hablaban en lenguas y lenguas y lenguas y hacían profecías y todo, pero eran inmorales. ¿Se fija? Entonces tiene que existir un equilibrio. Bueno, Catherine Kuhlman entonces se basaba principalmente en las sanidades y en las experiencias sobrenaturales. Finalmente se vio se vio envuelta en escándalos de dinero, ¿verdad? Y en medio de una operación al corazón finalmente muere en el año 70 y algo, no recuerdo exacto, pero por ahí muere, ¿verdad? El mover de predicadores como Kuhlman fue tan masivo que surgieron muchos a través de sus cruzadas milagrosas. Fíjense que uno conocido también como Benny Hinn, y usted seguramente lo ha visto, también usaba el mismo traje blanco pero de hombre, fue a la tumba de esa mujer, ¿verdad?, para orar a sus huesos y que se le transfiriera la unción. ¿Qué le parece a usted eso? Está como raro eso, ¿verdad? Está como raro. Yo una vez fui a una iglesia de una mujer que su papá era el pastor había fallecido y ahora ella era la pastora, ¿verdad? Y cuando fuimos a la vigilia, quedábamos impactados porque tenía un carácter que, Dios mío, yo decía, ¿quién se casaría con esta mujer, verdad? Pero lo más terrible fue lo que vino después, que ella para orar por los enfermos se ponía una polera de su papá con sangre, que fue la que usó al momento de morir. Y con eso ungía a las personas. Las cosas que tiene que ir el pastor a ver. Yo decía, Señor, ¿por qué? Ahora yo ya entiendo, ¿verdad? ¿Para qué no hagas eso, verdad? Así que es tremendo, hermano, lo que uno puede ver en las congregaciones. Cosas que son realmente disparates, ¿verdad? Tremendo. Tenemos que ser temerosos. Lo que más triste la tristeza que me dio es que ninguna de las personas que estaba ahí le decía nada, pero lo peor aún es que disfrutaban también de todo eso, ¿verdad? Le faltó discernimiento, parece, ¿verdad? Conocimiento de la palabra del Señor. Bueno, entonces les decía que hasta el día de hoy vemos a los falsos metidos en el rebaño, ¿verdad? Imitando como sea la gracia del Señor, inventan lo que sea para poder obtener el beneficio para ellos de las ovejas. Ahora, tal vez yo voy a mencionar nombres, pero yo creo que usted sea maduro, ¿ah? Porque creo que ser claro en realidad. Pero entendamos lo que es así, ¿ok? Todos estos ministerios, ¿verdad? Que hemos visto, el mismo caso de Benny Hinn, son ministerios que han caído, ¿verdad? Con el paso del tiempo. Y hoy día hay una cierta, se ha retractado un poco este personaje, ¿verdad? De todo el dinero, porque es un magnate, de todo el dinero que ha quitado, ¿verdad? Pero ahora hay gente que lo sigue, ¿verdad? Bueno, juzgue usted. Entonces, el mayor problema no está en el falso pastor, el problema está en esas ovejas que lo siguen, si es que son ovejas, ¿verdad? Pero recuerde que hay una alta posibilidad que también sean ovejas del Señor que estén confundidas, ¿sí? Ok, no siempre es gente que no es cristiana, es gente que está confundida. ¿Usted ha visto la Iglesia Universal ahí por la televisión? ¿Sí? ¿Usted cree que eso es de Dios? ¿No? ¿Verdad? Ahí estaban los pastores dándole agüita de la fuente, el jabón de la descarga, ¿verdad? El pañito santo, y todo eso por un costo, ¿verdad? Teníamos unos hermanos que iban a esa iglesia que es Pare de Sufrir, y los pasaban como 10 veces por unas máquinas detectoras de billetes, de plata, de todo, ¿verdad? Y la gente cree en eso, la gente le gusta. Yo les digo porque vi un programa ahí, ¿verdad? Y todo gira en torno a las sanidades, que la gente lo que busca es eso, ¿verdad? Y ahí está la gente. Entonces el problema no está en el pastor, finalmente, falso pastor, sino que está en las ovejas que quieren seguir a este falso pastor, ¿verdad? El mismo espíritu de ambición que tiene ese falso pastor lo tiene también las personas que le siguen. Porque cuando un pastor te comienza a decir, pacta 1 millón de pesos para que Dios te haga 10, te dé 10, entonces, no guarden la plata, y ya ustedes están ahí sacando, era un ejemplo, ¿verdad?
Y le dicen, si tú das 1.000.000, te voy a dar, Dios te va a dar 10 millones porque el 100 por uno y no sé qué es la cuestión. Pero esa gente no da porque siente en su corazón de ayudar la obra de Dios. Ellos quieren dar un... A ver, díganme ustedes, si alguna institución bancaria les ofrece eso, de 1.000.000 de pesos, Carlos, da 1.000.000 de pesos. Y en 30 días más vas a tener 10 millones, pero certificado, ¿ah? Es algo serio. ¿Tú lo das o no? Buen negocio, ¿verdad? Es lógico. Si usted no lo da, yo le digo, pero como tanto hermano. Tiene que darlo, ¿verdad? Ahora vamos a levantar una ofrenda de 10 millones. Por aquí los de 1.000.000, por acá los de 500.000. Bueno, esas cosas suceden hoy día. Nosotros el tema de las ofrendas lo hacemos, incluso los sobrecitos, son para que ojalá nadie vea ni lo que usted da, ¿verdad? Esa es la idea, la intención. No nos gusta llevar un control de quién dio más, quién dio menos, porque eso para nosotros, ¿verdad? Puede ser algo malo. Entonces es muy importante, ¿verdad? Que lo podamos hacer de manera sobria y con temor delante del Señor. Entonces el problema no está en el pastor, sino que el problema está en las ovejas que siguen con esa misma intención que puede tener ese pastor. El mismo espíritu de ambición, entonces, está presente también en las ovejas. Ahora, ¿qué es lo que es un falso profeta, un falso maestro, un falso apóstol? Es uno que reclama inspiración divina, pero habla con la mentira, en nombre de Dios. Dios no ha hablado y ellos hablaban. Falsos profetas había muchos. Hoy día siguen existiendo. Dios puede entregarnos una palabra, sin duda, pero hay muchas cosas extrañas. Una vieja profecía decía que Chile será para Cristo. ¿Se acuerda usted de esa profecía? Bonito, ¿verdad? La intención es muy buena. ¿Pero usted cree que Chile va a ser para Cristo? Sinceramente. A lo mejor usted lo cree, y bien por su fe. Pero vámonos a lo práctico. ¿Usted cree que todo Chile va a ser para Cristo? Sinceramente. La Biblia dice que son muchos los llamados, pocos los escogidos. Es un pequeño grupo, un remanente fiel, el que va a estar con el Señor. ¿Verdad? Es imposible, hermanos, que toda una nación sea para el Señor. Y todos los cristianos andábamos con nuestros cintillitos, ¿verdad? Ahí, las marchas, qué sé yo. Chile será para Cristo, ¿verdad? Incluso algunos con S, será. No, con C, perdón, con C. ¿Verdad? Era, bueno, en esos tiempos no había autocorrector, ¿verdad? Pero, pero hay todos, ¿verdad? Claro, con una muy buena intención. Yo iba con mi mamá, ella con el coche y todos, ¿verdad? Con los cartelitos. Chile será para Cristo. Queríamos eso. Porque alguien dijo que había sido una profecía de parte del Señor que sería de Cristo, ¿verdad? Otro después ya dijo que Dios iba a poner en las altas esferas de la política a los gobernadores, pastores, pastores, pues imagínense metidos en la política. ¿Qué tiene que ver? Nada, nada, no, 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 nada, ¿verdad? Completamente lejanos al modelo bíblico. Entonces, un falso profeta es uno que reclama inspiración divina, que hablen en el nombre de Dios, pero Dios no ha dicho nada, ¿verdad? Incluso pueden hacer prodigios, pueden hacer milagros. Fíjense esto, prodigios, milagros en el nombre del Señor, pero su poder es engañoso. En estas cruzadas que veíamos de Benny Hinn, bueno, hubieron reportajes incluso en donde demostraron que los milagros eran más falsos que billetes de 50.000, ¿verdad? Pero fíjese que también hubo gente que fue sanada y que iban a esos lugares y que Dios los sanó. ¿Sabe por qué o no? ¿Sabe por qué? Porque Dios mira el corazón de esas personas y ellos a lo mejor iban en esa búsqueda. Por eso usted tampoco puede llegar y decir, todos los que están acá son del diablo. Recuerde, cuando usted apunta a alguien, hay 3 deditos que me están apuntando a mí, ¿verdad? Y uno que dice, mira para arriba mejor. Entonces, Dios mira el corazón, ese es un misterio, ¿verdad? Es algo tremendo. Debemos tener cuidado. Cuando venga el Señor a buscar a su iglesia, capaz que usted vea a alguien que nunca fue a la iglesia, a la suya, ¿verdad? Pero que en su corazón creía en el Señor y lo estaba buscando. A lo mejor tal vez hasta metido en una secta, pero ahí estaba. Se recuerda que la salvación es por fe.
¿verdad? Y hay un proceso. Y algunos van a alcanzar a llegar al conocimiento total del Señor y otros van a estar ahí en ese proceso de búsqueda, ¿verdad? Entonces Dios mira el corazón, hermanos. Nos vamos a encontrar sorpresa, ¿verdad? ¿Y tú qué haces acá? Para que veáis, les va a decir. En serio, hermanos. Ahora, no es para que usted se relaje, pero es para que usted entienda los misterios de la soberanía del Señor, hermanos. Preguntas. ¿Puede un falso engañar al rebaño del Señor? ¿A las verdaderas ovejas del Señor? No estoy diciendo a los que no, a las verdaderas ovejas. ¿Puede? La respuesta es sí. Sí, claro. Claro que sí. Jeremías, el texto que lo leímos, Jeremías 56, dice ovejas, no dice así como que eran casi ovejas, ¿no? Así como cabri ovejas. No, no, dice que eran ovejas. Dice Jeremías 56, ovejas perdidas fueron mi pueblo. O sea, ahí está asegurando que era un pueblo verdadero, que era su pueblo y que estaban perdidos. Sus pastores las hicieron errar por los montes. ¿Sí? Pregunta, ¿puede un pastor, un falso pastor, hacer errar al rebaño del Señor? Sí, sí, digo usted, como ovejita, ¿verdad? Dice, por los montes la descarriaron, anduvieron de monte encallado y se olvidaron de sus rediles. Ahora, en los tiempos de Jesús, las multitudes lo rodeaban, ¿se recuerda? Era muy difícil ser Jesús. Y todo, Señor, un milagrito, por favor. Llega un momento que el Señor ya se aburre de la multitud y se le escapa, ¿verdad? Cruza el mar, ¿verdad? Y la multitud estaba, pero desesperada, ¿verdad? Por el milagro. Imagínense que la mujer del flujo de sangre, como se mete entre medio, ¿verdad? Y le agarra el pedazo de tela, ¿verdad? Del cinto. Y Jesús tenía que estar ahí, ¿verdad? En los tiempos de Jesús, las multitudes rodeaban a Jesús y en una oportunidad el Señor se entristece al ver esas multitudes. Vamos a leer Mateo capítulo 9, 35 al 38. Mateo 9, 35 al 38. Vamos a ver por qué se entristeció nuestro Señor al ver todas esas multitudes. Algunos pastores al ver la multitud dirían, pero el Señor se entristeció. ¿Cómo verá el Señor hoy día la iglesia? Dice Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Ve que era judío, iba a la sinagoga? Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué le pasó al Señor? Tuvo compasión de ellas, y aquí está, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Se imagina usted un grupo de ovejas sin pastor? Y llega el momento de irse al redil y cada oveja tiene su pastor y quedan algunas dispersas. Ahí, y nosotros expuestas a los depredadores, ¿verdad? Ahí estaban entonces. Ahora, ¿qué pasó? ¿Solamente se entristeció? Dice el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, les digo, ¿verdad? La mies es mucha, mas los obreros pocos. O sea, hay harto que hacer, pero hay pocos dispuestos a hacer ese trabajo. Rogad pues al Señor de la mies, el dueño de todos, ¿verdad? El Señor, que envíe obreros a la mies. Claro, ¿no? Ok. Por algunas razones Dios permite que los falsos estén en medio nuestro y se meten en las iglesias para probar nuestros corazones. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 5. Dice así, cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal, dice una pregunta, ¿conociste y sirvámosle? No dará oído a las palabras de tal profeta ni tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo su corazón y con toda vuestra alma.
O sea, cuando Dios permite que entre un extraño, un falso, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Está probándonos. Y pueden venir acá en la congregación, se puede levantar un falso, ¿verdad? Y puede comenzar a decirles a ustedes, ¿sabes qué? El Señor me reveló que yo soy el pastor de esta iglesia, que yo tengo el poder, ¿verdad? O que yo no sé qué cosa, ¿verdad? O un nuevo evangelio. ¿Qué debería hacer usted? ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Ah? Decir al pastor, ¿sí? Para que el pastor ponga orden, ¿verdad? Y le pegue al hermano que se cree. No, no, no. Pero debemos hacerlo así. ¿Ah? No se asusta que no es COVID. La hermana está ahí enfermita, así que tranquilo. Dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a él serviréis, y a él seguiréis. Tal profeta o señor del sueño ha de ser muerto, si era un falso, por cuanto aconsejo rebelión contra Jehová. Ahora, esto era para los tiempos del Antiguo Testamento, así que vaya guardando la metralleta. Esto de que el falso era muerto era para esos tiempos, era apedreado públicamente. Usted ahí lo puede leer después en el contexto. ¿Qué podemos hacer frente a un falso pastor, maestro, profeta, apóstol, hermano? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Por ahora huir, no quedarse ahí, ¿verdad? No detenernos. Usted puede hablarle de lo que dice la palabra del Señor, pero si esa persona no quiere escuchar, ¿qué va a hacer usted? Nada más se sacude los pies y sigue su camino, ¿verdad? En el Paseo Humada hay muchos hombres que yo los veía cuando se podía salir, que están ahí como, son como predicadores, ¿verdad? Pero fíjense que pasa algo después de sus predicaciones, que pueden ser muy bíblicas. Empiezan a debatir con los ateos, ¿verdad? Y era un espectáculo hace un tiempo atrás, ¿verdad? Y la gente se sentaba así con sus cabritas, así como a mirar, ¿verdad? Y te tiro el Salmo 44, yo te tiro Apocalipsis capítulo 9, 25, ¿verdad? Y ahí luchaban entre cuestiones doctrinales y qué sé yo, ¿verdad? Y algunos se picaban y terminaban en combos, ¿verdad? Si no era menor. ¿Qué cree usted? ¿Qué debemos hacer entonces cuando nos encontramos con un falso? Hermano, siga su camino, ¿verdad? Ore al Señor sin duda, ¿verdad? No se detenga, no se contamine, ¿verdad? Hay que huir. Las advertencias de los falsos en la Biblia son muchas. Vamos a leer algunas acá. Advertencia que el mismo Jesús le da a sus oyentes. Mateo 7:15. ¿Qué dice? Mateo 7:15 dice, guardaos. Guardaos. ¿Qué significa guardaos? No que usted se mete en una caja y se guarde. Guardaos significa tengan cuidado. Atención, ¿verdad? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, ¿verdad? Y ahí llega el falso profeta así como bien bonito, con su trajecito blanquito, ¿verdad? Con su Biblia, lo saludan en el amor del Señor, ¿verdad? Y todas esas cosas. Y ahí está, ¿verdad? Y de repente como que se le sale la cola, ¿verdad? De lobo. ¿En serio? ¿Eso va a suceder? Basta que usted lo apriete un poquito y le sale la cola, ¿verdad? Pero el Señor dice, guardaos, tengan cuidado de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Luego dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, las palabras bonitas, la predicación bonita, la vestimenta, incluso si son bonitos así de cara, no sirve de nada si no hay buen fruto, ¿verdad? Dice, por sus frutos los conoceréis. Y hace una pregunta, ¿acaso se recogen uvas de los espinos, peras de los manzanos? No, ¿verdad? ¿Y o higos de los abrojos? No, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. El fruto que pueda dar un verdadero cristiano no tiene que ver con la cantidad de personas que puede mover. Hablando de un pastor mediático, ¿verdad? Algunos cristianos se admiran de cantantes o telepredicadores que son capaces de llenar los estadios. Y dicen, wow, la unción, ¿verdad? Y ellos piensan que eso podría ser un buen fruto del Señor. Pero yo les quiero decir que no.
Llenar estadios de gente no es un fruto de parte del Señor, porque si fuera así, Luis Miguel estaría, pero en la gloria misma, ¿verdad? En una hora se le acaban las entradas. Se compró su entrada, ¿no? En una hora se acabó toda la... Y les canta, ¿verdad? Pero que un pastor llene iglesias, llene estadios, sea ovacionado por las multitudes, no significa que sea un verdadero pastor del Señor. No significa eso. Es cosa que usted vea lo que ha sucedido con todos los falsos que ya hoy día evidentemente son falsos. ¿Cómo nos damos cuenta? Por sus frutos, ¿verdad? Era el dinero lo que les movía. Algunos las mujeres, otros los hombres incluso, ¿verdad? Cosas terribles. Entonces, algunos cristianos admiran de cantantes o telepredicadores que son capaces de llenar estadios, pero yo les quiero decir entonces que eso no significa que sea un buen fruto de parte del Señor. Pueden existir excepciones, pero en la práctica no es tan así, ¿verdad? El fruto espiritual es algo que podemos ver con mucha facilidad en el verdadero cristiano. ¿Sabe cómo se va a reflejar? En su carácter, en su temperamento, ¿verdad? Hermana fea o hermano feo, ¿verdad? Y era súper espiritual, pero bastó que le tocaran ahí la parte, ¿cómo se puede decir? La vanidad y reaccionaron, ¿verdad? O no me gustó su mensaje, pastor. ¿Cómo no le gustó mi mensaje? Usted no sabe. Estuve yo en el tercer cielo toda la noche, ¿verdad? Y el carácter, hermanos, eso va a ser el fruto, ¿verdad? Ahí usted va a poder ver si realmente Dios está obrando en su corazón o no. Cuando alguien te agrede, cuando alguien te dice lo que no te gusta. Y lamentablemente cuando nos dicen las verdades, ¿verdad? Ahí nos duele. El carácter. Imagínense el Señor siendo escupido. El Señor, por hermano. El dueño de todo. Un miserable humano, ¿verdad? Lo escupe. Porque ¿saben ustedes que lo escupieron al Señor o no? ¿O ustedes creen que eran así como cosas para que el relato suene mejorcito? Lo escupieron, ¿verdad? Lo pateaban, ¿verdad? Blasfemaban contra él. ¿Y Jesús qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Y qué tanto no? Yo soy el hijo de Dios. Te voy a acusar con mi papá y no sé qué. No, ¿verdad? El Señor nos miraba con compasión. Pongan la otra mejilla. Y tanto que nos cuesta, ¿verdad? Bueno. Entonces el fruto espiritual se va a ver en el carácter de nosotros. Que Dios nos ayude, amén. Veamos otro pasaje en donde el mismo Señor Jesús nos está advirtiendo de los falsos. Juan capítulo 10, versículo 10. Juan 10, 10. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién vino a matar, robar y destruir? ¿Ustedes quién me dicen? Satanás, probablemente. Pero fíjense que sí, sin duda. Pero este pasaje está hablando de los falsos maestros. Muchas veces aplicamos de manera incorrecta este pasaje a Satanás. Pero acá el que viene a matar, robar y destruir es el falso apóstol, el falso maestro, ¿verdad? El falso profeta. Ese es el contexto de este pasaje. ¿Se da cuenta, no? Entonces el Señor nos advierte que antes que Él volviera, los falsos que se intentan meter en su iglesia serían muchos, no pocos. Mateo capítulo 4, perdón, Mateo 24, 3 al 5 dice, y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin de los siglos? Probablemente ellos esperaban a lo mejor caídas de meteoritos y cosas así para anunciar el fin de los siglos. Pero mire la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe.
Punto número 1, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Cuántos vendrán? ¿Pocos o muchos? Muchos. ¿En el nombre de quién? O sea, van a hacerse pasar por verdaderos. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido, yo soy el Cristo. Y a muchos, ¿a cuántos? Muchos engañarán. Un texto muy conocido. ¿Cuántos vendrán? Muchos. ¿A cuántos engañarán? A muchos. ¿A quiénes son los que engañan? A los que no creen y a los que creen, ¿verdad? Ahí están, ahí está el engaño de Satanás. Mire, si Satanás se atrevió a intentar engañar a Jesús ahí en el desierto, ¿cuánto más lo va a hacer con cualquiera de nosotros, hermano? ¿Se acuerda la historia de Jesús en el desierto? Bueno, es muy triste ver entonces cómo el engaño de Satanás en manos de falsos que tienen su conciencia cauterizada se ha infiltrado descaradamente en medio de la iglesia, ¿verdad? Y la gente de hoy día, estamos hablando de hoy día, la gente no reacciona. La gente no reacciona. Voy a mencionar solamente algunas cosas. Existe un movimiento en los años 80, más o menos por ahí, que era el movimiento de la liberación, ¿verdad? Que se infiltró dentro de las iglesias y comenzaron a darle y darle que darle con el tema de la sacadera de demonios. Nosotros como iglesia y la Biblia nos enseña que pueden existir posesiones. ¿Sabía usted eso, no? Demoníacas. No existen, sí existen. Se va a dar solamente en un contexto de alguien que no es un cristiano. Un cristiano no puede ser poseído por un demonio porque poseer significa pertenecer a alguien, ¿verdad? Entonces, si yo soy cristiano, no puedo pertenecer, no puede habitar en mí un demonio y el Espíritu Santo, ¿verdad? No está que el Espíritu Santo entra, que sale, que entra, que sale. No. O soy del Señor y estoy seguro, o no soy del Señor, ¿verdad? Entonces, se mete, ¿verdad?, este movimiento de la liberación, ¿verdad? No lo estoy negando que exista, solamente estoy diciendo en qué se enfocaron. Y sus cultos eran solamente de la sacadera de demonios. Fue tan así que las iglesias en vez de tener sillas tenían tarros. ¿Sabe para qué? Para que la gente vomitara, para las liberaciones. Y todo giraba, todo el culto giraba en torno a la liberación. Los cánticos eran hacia el demonio, ¿verdad? Y le cantaban al demonio, hasta el día de hoy, ¿verdad? Le cantan más, mencionan más al diablo en las alabanzas, supuestamente, que a Jesús. Y todo giraba en torno, y en vez de aprovechar el tiempo de escuchar la palabra del Señor, de adorar al Señor, era, aquí hay un demonio, ¡ah, un demonio! Acá hay otro demonio, ¡ay, ay, ay, te digo! ¡Ah! ¿Y cómo entraste? ¿Y cómo saliste? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? No sé. Y le preguntaban, ¿verdad? Y era espectáculo, ¿verdad? Y ahí el demonio, ah, que ustedes las voy a comérmelos con sal y pimienta y no sé, y se les iba todo el culto en eso. ¿Usted invitaría a alguien que no es cristiano a ese tipo de cosas? Te invito a mi iglesia, ¿verdad? Iglesia, los cazafantasmas. Parecían cazafantasmas, ¿verdad? No eran espirituales, eran espirituados. ¿Lo viste? Sí, lo vi. Se metió atrás, ¿verdad? Y ahí todos corriendo, ¿verdad? Todos para acá y todos para allá. Hermanos, no estamos desconociendo que existe un mundo espiritual, pero nuestro foco no es eso. Nuestra mirada está en el Señor. ¿De qué aprovecha eso? Que una persona sea liberada de demonios, fíjese que no significa que esa persona ya va a ser cristiana. Que una persona experimente una sanidad no significa que esa persona va a ser cristiana, sino pregúntele a los 9 leprosos que se fueron, ¿verdad? Solamente uno volvió delante del Señor. Entonces, esto es algo que tenemos que tomar con detención. Entonces, este movimiento de liberación se metió en medio de las iglesias y los desenfocó, los distrajo Satanás nuevamente, y la iglesia hasta el día de hoy siguen con ese tipo de prácticas, ¿verdad? Y eh, nosotros debemos ser muy sabios si se llega a dar una situación así con alguna persona que aún no tiene al Señor. Y nos ha sucedido, ¿verdad? Gente con problemas de suicidio, gente con temas que son espirituales, ¿verdad?
ha existido también una liberación de parte del Señor, pero ha sido en un contexto de privacidad y en la sujeción de Dios. ¿Qué es eso de que todos afirmando a la persona se sujeta, verdad? Entonces no debe ser un show. Ahí lo cierro. La doctrina de la prosperidad es una doctrina que lleva bastante tiempo, ¿verdad? Y ha llevado a millones de personas a poner su mirada solamente en lo material. La prosperidad. ¿Cuántos quieren ser prósperos acá? Yo quiero ser próspero, por si acaso, se lo digo. ¿Usted no? Parece que no. Bueno, yo sí quiero ser prosperado en el Señor. Y no solamente lo espiritual, también necesito material. Si mi hijo toma leche, ¿verdad? Toma, hijo, aquí te doy un poquito de oración. No, ¿verdad? Tengo que también, quiero ser prosperado, ¿verdad? Conforme al Señor lo quiera. Pero yo no puedo girar en torno a lo material. Mi felicidad no puede ser en torno a lo material, y la doctrina de la prosperidad lleva a que las personas centren su mirada en lo material. Y de ahí vienen los pactos, ¿verdad? Estas cosas, ¿verdad? ¿Sabe usted que no existen pactos en la Biblia, ningún registro del hombre con Dios? Solamente existen los pactos que Dios hacía con el hombre. Por eso cantábamos recién, tú eres un Dios de pacto. Pero ¿qué te enseñan hoy día? Venga y pacte con el Señor, ¿verdad? Entonces tú le dices al Señor como si fuera una prostituta. Señor, yo te doy este dinerito y tú me haces el favor. Fuerte, ¿verdad? Pero es eso. Señor, mira lo que tengo aquí. Tengo 100.000 pesos. ¿Qué tal? ¿Cómo te vería el Señor con 100.000 pesos? Mío. Y el Señor así como en su trono, así lleno de, no sé, calles de oro, un mar de cristal, y usted con sus 100.000 pesos. Tratando de impresionar a Dios. ¿Qué le parece eso? Mal, ¿verdad? Mal. Ahora, Dios también mira el corazón cuando estamos aferrados a lo material. Eso es otro tema, ¿verdad? Pero la prosperidad lo que llevó es a que hombres y mujeres pusieran su mirada en el Dios Mamón, que era el Dios del dinero, que siempre ha existido. Entonces es algo tremendo, ¿verdad? Y esto hoy día ha llevado a iglesias a centrarse solamente en el dinero. Solamente, todo gira en torno al dinero. Y la iglesia es el dinero. Y eso no está bien, ¿o sí? ¿Ustedes creen que Jesús andaba preocupado? Así? Oye, ¿y pasaron la ofrenda? ¿Y cuánto se hizo? Ah, ya. Ya, sigamos predicando. Mire, el Señor no tenía ni dónde recostar su cabeza, hermano. Nosotros en este tiempo que llevamos ya casi de 10 años de ministerio, nunca nos hemos afligido, nunca, jamás, en conseguir algo material, porque Dios siempre nos ha provisto, sea por los hermanos o por gente incluso externa, lo que necesitamos. Nunca nos ha dado más, ni tampoco nos ha faltado para poder construir este lugar, ¿verdad? Para poder ayudar a los hermanos en necesidad. Siempre Dios ha provisto lo necesario. Y cuando hemos querido construir, mire para todas partes, decimos, Señor, vamos a construir, no tenemos dinero, no vamos a hacer una campaña, ni vamos a ponerle textos bíblicos manipulados a los hermanos, y Dios ha provisto lo necesario en base a lo que podemos hacer. Entonces, de eso se trata, hermanos. Se trata de creer, se trata de confiar en el Señor, pero no de manipularnos los unos a los otros. Entonces, este movimiento de la prosperidad realmente es algo que está metido y que es algo que va completamente contrario a la palabra del Señor. Creo que le quede claro en eso. El reino ahora. ¿Sabe lo que es el reino ahora, no? Tiene que ver con todo eso, el ministerio apostólico y todo lo demás. El reino ahora. Otras falsas doctrinas que se han infiltrado hoy día dentro de la iglesia cristiana, algo mucho más moderno, ¿verdad? Es lo que se conocía como el G12 o la visión celular, ¿verdad? Que por ahí por los años 2000, no sé qué año sería por ahí, fue como el boom, ¿verdad? Que engañó tantas congregaciones, llevando muchas veces a los pastores a la ambición de tener más gente, porque la visión celular consistía en que cada hermano tenía que armar su célula, dividirse, ¿verdad?, en 12. Entonces, por ejemplo, Fernando tenía sus 12, hermana Cecilia sus 12, hermano Miguel sus 12. Imagínense, cada uno con 12. Bonito, ¿no? Y claro,
puede tener como una cosa positiva en el sentido de que nos manda a trabajar para el Señor, a multiplicarnos, a evangelizar, y todo partió súper bien, ¿verdad? Y yo me acuerdo que en la iglesia donde estábamos nosotros, con Solange, con el pastor Luis, un pastor que, bueno, tú lo conoces también, ¿no? Eh, llegó esto, ¿verdad? Y como que nos gustó al principio, ¿verdad? Y el Señor nos dijo, no, pero si era bueno, estaba bonito, ¿verdad? Y comenzaron a crecer las iglesias. Se repletaron las iglesias. Iglesias de 50 personas, ahora eran 300 personas. Las de 500 por 12. ¿Sabe lo que sucedió con el paso del tiempo? Esas personas que armaban, que se dieron cuenta que podían tener sus 12, vino el engaño de Satanás a su corazón. Y comenzó a hablarle al oído. Tú también puedes ser el pastor. Tú también puedes hacer esto, ¿verdad? Y las iglesias se dividieron. Muchas iglesias que crecieron se fueron al hoyo, literalmente, al suelo. Y se dividió la iglesia por la ambición. Y fíjense que todo el centro era multiplicarse, multiplicarse, ¿verdad? Y las canciones eran arma, célula, y cantaban, ¿verdad? Las canciones en la iglesia eran con coreografías y la gente no se concentraba en lo que estaban cantando. Y estaban más preocupados en el pasito para adelante y un pasito para atrás, ¿verdad? Pero no tenían ni idea de lo que estaban diciendo. Yo que no bailo, ¿verdad? Usted lo tiene claro, ¿verdad? Me impresioné, ¿verdad? De cómo la gente estaba más preocupada de hacer sus pasos, ¿verdad? Y las cosas, más que de adorar al Señor. Era una cuestión, pero que se distraía. Todo eso llevaba de por medio también los famosos encuentros, ¿verdad? Que era una manipulación, ¿verdad? Actos de quemar papeles con pecados y cosas, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Incluso después cuando echaban el pecado ahí, anotado, lo echaban en una hoguera, si se prendía el fuego, mientras más fuego se prendía, más pecado, ¿verdad? Y una vez la pastora, la esposa del pastor de una iglesia que conocía, echó el papel y casi se nos quemó la iglesia. Pero no, no, si fue, no piensa usted que era nada eso, ¿verdad? Pero la gente comenzó a eso, ¿verdad? Todo era un misticismo, todo era así como, y no le puedes contar a nadie lo que sucede. Eso es sectario. Tienes que vivir tu encuentro, ¿verdad? Y cosas, cuestiones que tienen que ver con la psicología, ¿verdad? Así como me paro enfrente de ti y yo soy tu mamá que se murió y dime todo lo que me tienes que decir, ¿verdad? Y la gente, claro, lo hacía, ¿verdad? Y por ahí me tocó participar a mí en eso, como tecladista, ¿verdad? Hermano, fue satánico lo que yo me tocó vivir en esa oportunidad. Cuando vino un hombre acá de Chile, que era como el organizador de todo este tema de la visión celular, que viajó desde el sur hasta acá, era un hombre muy agradable, todo lo demás, simpático, ¿verdad? Entrador, bien. Cuando yo estaba tocando el teclado ese día, no era pastor en ese tiempo, el Señor comienza a hablar a mi corazón, ¿verdad? Y toda la gente en un silencio absoluto, la iglesia repleta porque venía este hombre, y él comienza a ministrar a la gente, ¿verdad? Y llega un momento en que yo ya comienzo a darme cuenta que este tema ya no era de Dios, sino que esto era completamente satánico, completamente, hermano, se lo digo con toda mi responsabilidad. Y el Señor comienza a hablar a mi corazón para orar por esa gente, ¿verdad? La gente estaba arrodillada, comenzaron a pasar adelante, y como yo estaba tocando el teclado, tenía que tener los ojos abiertos, ¿verdad? Y este hombre hacía unas cosas así no sé, como que una cosa rara, ¿verdad? Y de pronto yo comienzo a orar, ¿verdad? En esa dirección, y este hombre, a viva voz, en medio de toda la congregación ahí arrodillada, este hombre se percató de lo que estaba sucediendo espiritualmente, ¿verdad? Y se da vuelta donde estoy yo tocando el teclado, yo era un chico de 20 años, no más que eso, hace bastante tiempo, y dice, ¿por qué no crees, mijito rico? Me dice así. Yo era muy tímido hasta el día de hoy, ¿verdad? Yo no me creía nada de eso, por supuesto.
pero me trató de, a ver, y lo grita, ¿verdad? Y me mira con una cara de endemoniado, literalmente, ¿verdad? Y toda la gente ahí, ¿sabe lo que dijeron? Amén. Estaban completamente cegados. Terminando eso, tuve que hablar con ese pastor. El pastor no hizo caso a la advertencia del Señor y esa iglesia no existe hoy día. Y ese pastor no ejerce su pastorado. Entonces es tremendo, hermano, lo que puede llegar a suceder. Yo le cuento algo que pasó, ¿verdad? Pero lo que sucedió afuera fue realmente un holocausto de iglesias por esta cosa, por la ambición del G12. Existe también hoy día un movimiento que es el avivamiento, desde Colombia, que puede haber nacido con una muy buena intención. Tuvimos hermanos que eran de allá, ¿verdad? Que estuvieron en esa iglesia, que conocieron el trasfondo, ¿verdad? De todo lo que ahí sucedió, los millones y millones que se mueven ahí, ¿verdad? Todo, se fija que todo cae en el dinero, ¿verdad? Y la importación de aceites santos y cosas por el estilo, ¿verdad? Y vemos cómo la gente ha reducido el verdadero evangelio solamente a experiencias sobrenaturales. Solamente cosas sobrenaturales, ¿verdad? Visiones, profecías y todo sobrenatural, pero no hay palabra. Y la gente no cambia su vida, solamente se emociona. ¿Y cómo estuvo el culto? Bien, lloré, me derramé delante del Señor y lloré, 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 lloré. Ya, ¿y de qué te habló el Señor? No sé, porque lloré tanto que lloré, yo lloré, lloré y lloré. Las canciones que hoy día existen dentro del cristianismo son canciones que nombran muy poquito al Señor. Casi no hablan de su sacrificio, pero hablan mucho de mi condición triste en esta vida, ¿verdad? Me llevan al menoscabo. Pobrecito de mí, qué triste es mi vida, ¿verdad? Soy tan y no sé qué, y le pongo una música triste y la gente llora. Y la gente no escucha lo que, ni siquiera sabe lo que está diciendo, se emociona por una musiquita nada más. Entonces tenemos que cuidar, hermanos, tantas cosas en nuestra vida. Tenemos que ser cuidadosos. Si esto es algo sagrado, hermanos, no podemos permitir que se metan cosas falsas que no proceden del Señor en medio de esto. El Señor no está interesado en tu dinero. El Señor no está interesado en nada de eso. Dios quiere que tú le conozcas, que seas salvo. Y nada más. Nada más. ¿Cómo que nada? Nada más. Yo le decía muchas veces a los alumnos, bueno, Cintia fue alumna mía cuando yo hacía clase, ¿verdad? Y tuvimos la oportunidad de hacer encuentros para, no encuentros de los G12, pero reuniones, ¿verdad? Para los alumnos, ¿verdad? Porque se daba también la condición no solamente de alumnos, sino que también después ya podíamos conversar con ellos, orar, aconsejarles. Y en una oportunidad me recuerdo que hicimos una reunión, ¿verdad? Y cuando compartí la palabra con ellos, yo todavía no era pastor, le dije, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos hoy día a seguir al Señor si Dios les pidiera que dejen su instrumento o dejen todo lo que tenga que ver con la música? Y me miraron así con cara de, eh, pero es que igual lo hago para el Señor, decían. Sí, 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 yo no estoy cuestionándolo. Pero ¿qué pasaría si el Señor te dice hoy día, sígueme, pero no me toques más, sino tengo, mira, tengo 800.000, 500 millones de ángeles cantándome, guitarras tengo hasta por el mayor, teclados, saxos, lo que sea. Ahora quiero que prediquen la palabra, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Bueno, muchos de ellos bajaron su mirada, algunos como que no se lograban ver sin tocar un instrumento delante del Señor. ¿Y sabe lo que sucedía? Es que amaban más a la música que a Dios. Más a la música que a Dios. Y sin querer se va infiltrando eso en medio del santo lugar de la congregación delante del Señor. ¿Se da cuenta que puede ser muy sutil? ¿Se da cuenta o no? Bueno, hablábamos del movimiento apostólico, ¿verdad? Estos apóstoles que hay hoy día, ¿verdad? Que se autoproclama, ¿verdad? Y que prácticamente es una franquicia, porque te venden al más chiquitito, ¿verdad? Al apostolillo, le venden su unción apostólica y renovable anualmente.
Si no creen ustedes que esto es así como, no, todo tiene que ver con el dinero, hermanos. Y eso no está bien. ¿Está bien o no? Es como que yo le pagara al pastor Chuy Olivares allá en México, así como la renovación de casa de oración. Yo les quiero decir que nosotros jamás hemos tenido que dar nada material hacia los pastores allá. ¿Lo sabía usted eso, no? Si no lo sabía, se lo digo para que lo sepa. Jamás ha habido una intención de parte de ellos en nada de eso. Por el contrario. La famosa confesión positiva, otra falsa doctrina metida. Piensa positivo, ¿verdad? Hoy día está muy común en medio de las, incluso de los no cristianos, ¿verdad? Estoy decretando que viene tal cosa, no sé qué. Eso se metió en la iglesia, ¿verdad? Y la gente que estaba enferma decían que no estoy enfermo, no, yo no estoy enfermo. Y se morían. Y no tomaban tratamientos médicos porque no querían decir que estaban enfermos. Porque un chiflado por ahí le dijo que había poder en la boca, en las palabras. Y que si tú decías eso, entonces te lo estaba. No, no le diga tonto al niño porque le está profetizando tontera. Ah, claro, no trate mal a su hijo, sin duda, pero hermanos, cosas así, ¿verdad? ¿Qué decir de todas las clases de unciones que han salido en medio de la iglesia, ¿verdad? Del manto, del agua, de los 11 poderes, ¿verdad? Del aceite, del escobillonazo, ¿verdad? Eso ya me impresionó a mí. Un pastor que amontonó escobillones, oraba y después la gente se los llevaba para barrer los malos espíritus de la casa. No es mala idea, ¿eh? Porque si los escobillones están como a 2.000, los vendemos a 10.000 y de pasadita limpia su casa. Cosas así, así de burdas. ¿Usted lo encuentra burdo, no? O ya lo quería comprar. Igual me quedan. Hay algo que hoy día es un poquito mucho más, que va más allá, porque esas cosas son como ya evidentes, ¿verdad? Muchas veces. Pero fíjense que hay algo muy complicado hoy día, en medio de los cristianos bíblicos, los de la sana doctrina, aquellos que en su afán de trazar la sana doctrina tomaron tanto vuelo que se pasaron de largo. ¿Sabía usted eso, no? Hay gente que quiere la sana doctrina, ¿verdad? Y se metieron en las profundidades bíblicas. Y el griego y el arameo y el no sé qué, ¿verdad? Y la cosa, y la hermenéutica y la astronáutica y no sé qué. Y se pasaron de largo en su buena intención. Y hoy día son hombres llenos de conocimiento, que probablemente no viven nada de eso en su vida, intolerantes al inmaduro, al cristiano recién convertido, miradores en menos de aquellos que puedan interpretar mal un texto bíblico por ignorancia. Y eso es terrible, hermanos. Hoy día el hipercalvinismo, que es como ese movimiento que se tiró para ese lado, está creando realmente caos en medio de los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque el conocimiento de ellos de la Biblia es tanto que pueden tomar textos bíblicos, los pueden interpretar muy bien. Usted puede seguir una serie muy bonita, con mucho conocimiento, y luego ¡pah!, le tiran el zarpazo. Y decirle, por ejemplo, que una persona que se suicida se va con el Señor. ¿Qué piensa usted acerca de eso? Cuando un gran hombre, en el sentido de lo conocido, ¿verdad?, hizo estas declaraciones, en Estados Unidos muchos pastores, bautistas principalmente, se suicidaron. Porque no soportaron. O sea, dijeron, bueno, yo les conté la semana pasada que el trabajo ministerial es no menor. Y vieron en eso una salida. Y se suicidaron, creyendo que iban con Jesús. Esto es tremendo, ¿no? Hoy día, hermanos, vivimos un tiempo muy difícil, hermanos queridos. Esto es muy grave. Mucha gente se va a ir al infierno porque no supieron discernir a los falsos, porque no tuvieron un equilibrio dentro del cristianismo. Por eso es muy importante que usted sea equilibrado, hermanos.
Mire, no tiene para qué andar hablando como el apóstol Pablo, ¿verdad? Usted puede tener su lenguaje normal, puede vivir su vida normal, pero tener en su corazón al Señor. Eso es ser temeroso delante del Señor. No sacamos nada, hermano, con fingir acá y hacernos los cuchos acá entre nosotros, ¿verdad? Y después allá afuera ser lo peor, ¿verdad? Y que te conozcan por la vecina gritona, ¿verdad? El vecino choro, no sé, el que le pega a todos los niños. No, hermanos, nosotros tenemos hoy día que tomar esto bien delante del Señor. Hay un testimonio afuera que mostrar para glorificar al Señor. Todo esto converge en que Dios tiene que ser glorificado. Hermanos, la cantidad de falsas doctrinas metidas dentro del cristianismo es tremenda. Se considera, según las estadísticas, que solamente un 10% de todas las iglesias cristianas realmente abrazan una verdadera doctrina. Las demás están todas infiltradas por falsas enseñanzas. Y no digo que no sean salvos, pero es muy peligroso lo que ahí puede suceder. Entonces es tremendo, hermano, lo que está sucediendo. Y los cristianos, el remanente fiel, los que quieren servir al Señor con la palabra del Señor, se ven debilitados todos los días en sus fuerzas, ¿verdad? Porque la batalla no es fácil. Hermanos, ser íntegros delante del Señor no es fácil. Es algo que debemos esforzarnos. La semana pasada el Señor nos habló con claridad y queremos hacer las cosas bien para el Señor y dejar de jugar a ser cristianos, ¿verdad? Entonces es muy importante, hermanos, que una persona nombre a Jesús y que haga milagros en el nombre de Él no significa que sea un verdadero ministro del Señor, hermanos. Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. ¿A quiénes van a engañar? A los escogidos, ¿verdad? Existen hoy día dos tipos de falsos metidos en la iglesia. Los lobos vestidos de oveja, que es gente que aparenta ser un hijo de Dios, pero que nunca lo ha sido, y es muy difícil detectarlo. Ya leíamos el texto que dice, guardaos de los falsos, ¿se acuerdan? Lo leíamos. Es difícil al lobo vestido de oveja. Y también existen los ladrones y los salteadores, como características de los falsos, ¿verdad? Estos vienen sin disfraz, son bastante evidentes, ¿verdad? Entran por sorpresa en medio del rebaño, ¿verdad? Y engañan. Dice Juan 10:1, yo se lo leo, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. ¿Quién es la puerta? ¿Quién dijo en la Biblia que yo soy la puerta? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En el nombre de las tres puertas del tabernáculo. El camino, la verdad y en el lugar santísimo, la vida. Yo soy la puerta. Entonces dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, o sea, se salta la valla, no entra por la puerta, dice que ese es ladrón y salteador. Y esto es la parábola del redil, usted la puede leer completa. ¿Quién es el encargado de detectar a los falsos? El pastor. El pastor tiene la mayor responsabilidad de detectar las falsas enseñanzas dentro de la iglesia. Yo no puedo concebir pastores que dejan a cualquiera que predique dentro de las... ¡Ay, viene el hermano de no se pasa a predicar nomás, ¿verdad? Debemos, los pastores, ser cuidadosos porque daremos cuentas. En una oportunidad, yo les conté esto, lo que sucedió, un pastor muy conocido en donde nosotros estábamos, permitió que un falso se metiera a predicar en la congregación. Y predicó súper bien, bonito, bíblico 100%, pero satánico hasta decir basta al momento de la administración. ¿Sabe lo que sucedió? Nuevamente yo en el teclado, ¿verdad? Dijo, pasen ahora, ¿verdad? Vamos a ministrar. Pasé al teclado, toqué el teclado, empezó la payasadería, el show. Unas cosas tremendas, ¿verdad? El Señor me comenzó a hablar en ese momento, ¿verdad? Y este hombre me mira, yo,
Miro a mi esposa, ya sabíamos de parte del Señor lo que estaba sucediendo. Yo le dije a mi esposa, ahora por la Moncita, que era la que estaba en ese tiempo. Porque lo que estaba sucediendo ahí era altamente satánico. Y resulta que este hombre se da vuelta, nuevamente me mira y me saca del escenario. Y dice, quiero que venga alguien en absoluta santidad para que me acompañe en esta administración. Y me sacó. Y nosotros, el tema es la persona que pasó a tocar. Era el que más quería estar adelante tocando, ¿verdad? Y que hoy día, mejor ni les digo lo que es esa persona. Y quedó la escoba en esa iglesia. Por ahí algunos hermanos de acá, no sé si estuvieron ese día, pero fue terrible lo que sucedió. Y el pastor lo permitió. Y el pastor vio que la gente estaba eufórica, que estaba contenta, ¿verdad? Por lo que estaba pasando ahí. Y no puso límite. Y me tocó ir a hablar con ese pastor. Y yo llevaba poquito tiempo ahí. Yo le dije, Señor, ¿cómo voy a hablarle? ¿Cómo le voy a decir? Es una iglesia muy grande. Yo le dije, si tú quieres que yo hable, tú dame la oportunidad. Y fíjese que el Señor lo confrontó a ese pastor, ¿verdad? Y me llamó un día llorando para decirme que se sentía muy mal y que el Señor le había dicho que le iba a dar una palabra a través de nosotros. Y fuimos ese día, ¿verdad? Y tuvimos que orar por él, ¿verdad? El Señor lo reprendió duramente, duramente, y la iglesia se disolvió y el pastor se murió. La Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, hermano. Y esto no puede ser un juego. Tú no puedes jugar a ser un cristiano. Tú no puedes pretender engañar al Espíritu Santo. No. En este momento el Espíritu Santo mira el corazón de cada uno de ustedes y es capaz el Señor, ¿verdad?, de discernir claramente cuál es la motivación, cuál es la intención de nosotros al estar en este momento, acá. Entonces, debemos, hermanos, en este tiempo que vivimos, es el tiempo final. No queda absolutamente nada para que el Señor venga. No nos podemos dar el lujo, si lo queremos llamar así, aunque yo diría otra cosa, de jugar con el Señor. Así que el que se está enfriando, acérquese. El que está tibio, acérquese, ¿verdad?, al Señor. Porque el tiempo que vivimos es difícil. Va a venir mucha confusión. Va a venir mucho trastorno en medio de la iglesia. La iglesia probablemente va a ser perseguida. No lo sabemos. Pero es necesario, hermanos, que tú sirvas al Señor como si fuera el último día de tu vida. Y no nos justifiquemos más delante del Señor. Tenemos que hacer las cosas bien al Señor. Cuando tú vengas a la iglesia, prepárate, ¿verdad? Soluciona tus problemas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Ven en paz delante del Señor para que Dios pueda hablar a tu vida, a tu corazón. Necesitamos enfrentar esta semana con la bendición de Dios. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a orar a nuestro Dios. El libro de Oseas, capítulo 4, en el versículo 6, dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mateo capítulo 15, versículo 8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermanos, hoy es el llamado de parte del Señor para que crezcamos como iglesia de Él. ¿Quiere usted crecer en el Señor? ¿Quiere usted avanzar? ¿O hacemos un culto de puras cosas? Que lo vi, que no sé qué, que salga esto. No, hermanos, centrémonos en adorar al Señor. Busque usted al Señor, no espere solamente el culto. Busque usted en su casa al Señor. Restaure a través del Señor su matrimonio. Restaure a través del Señor su familia, para que vivamos en integridad, en santidad delante del Señor. Seamos responsables delante de Él. Abandonemos los pecados ocultos, ¿verdad? Declarémoslos delante del Señor, confesémoslo. Necesitamos enfrentar esta semana
que es una guerra espiritual, necesitamos enfrentarla de la mano del Señor. Sabes que hay gente que necesita que tú compartas esa palabra que tú has sabido hoy día. Tú ni yo no podemos callar lo que hemos visto y oído. Hay gente en tu trabajo que si muere hoy día se va al infierno. Hay gente alrededor tuyo que si muere hoy día se va al infierno. Y el Señor pone delante de ti esta carga para que no calles, para que abras tu boca y compartas con el Señor lo que debemos hacer. Ir por el mundo y predicar mi evangelio. Quiero que cierres tus ojos ahí. Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Padre, amonéstanos, Señor, en esta tarde. Necesitamos, Señor, reaccionar. Hemos tenido una vida quizás quieta, pasiva delante de ti, Señor. Pero hemos aprendido de los primeros cristianos, Señor, que eran valientes, Señor, hasta la muerte, que no podían callar lo que habían visto y oído, compartían a cuánta persona se les cruzaba por el camino tu palabra. Y nosotros, por ser tan prudentes muchas veces, dejamos morir gente sin tu conocimiento, Señor. Amado Dios, recibimos hoy en nosotros esta responsabilidad. Ya tú nos hablaste acerca de los falsos maestros, Señor. Nos has hablado de las falsas doctrinas y nosotros te damos gracias, Señor, porque tenemos la verdad. Hemos conocido la verdad que es tu palabra y ella nos hace libre. Señor, pero ahora tenemos que ir a contarles a otros lo que hemos visto y oído. Que el Espíritu Santo en esta tarde ponga en tu corazón, ahí sea atento a lo que el Espíritu Santo quiere decirte, porque Dios va a poner gente en tu corazón para que esta semana tú les hables. Señor, pon en nuestro corazón, Señor, aquellas personas que tú quieres que le hablemos, Señor. Y no podemos ir apresuradamente, Señor. Tenemos que ir con tu autoridad. Tenemos que ir a cuentas contigo, Señor. Queremos ir a predicar, sí, Señor. Amén. Heme aquí. Queremos ir, Señor. Pero queremos ir contigo. Señor, ayúdanos como iglesia. Mira, Señor, a tu iglesia. Mira a tus ovejas, Señor, en este día que están delante de ti, Señor. Tú estás examinando nuestros corazones, Señor, y estás viendo la necesidad, Señor, y por qué no decirlo, la angustia muchas veces de las personas que queremos que te conozcan, Señor. Amado Dios, los ponemos delante de ti, Señor. Oramos por esas personas, Señor, para que te conozcan, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos ir a nuestras casas, Señor, entendiendo la misión que tenemos hoy. Que nada nos distraiga, que ninguna falsa enseñanza, Señor, distraiga nuestro objetivo que eres tú, Señor, y compartir tu palabra con aquellos que te necesitan, Señor. ¿Cuánta gente ha partido a nuestro alrededor sin ti? ¿Cuánta gente, Señor, pasó por nuestro lado cuando pudimos brillar y apagamos esa luz, Señor? Hoy es tiempo, Señor, de hacer las cosas bien para ti. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a cada familia que está aquí representada, Señor, a través de mis hermanos. Y, Señor, recibimos tu bendición para nuestras vidas. Yo lo quiero invitar ahí que levante sus manos y oramos para recibir la bendición del Señor. Amado Dios, tú abres los cielos sobre tus hijos, Señor, y derramas bendición sobre sus manos, derramas bendición sobre su vida, Señor, y nos vamos con tu bendición a nuestros hogares, Señor, porque tenemos que enfrentar una semana difícil, Señor, y lo queremos hacer de tu mano. En el nombre de Jesús, Señor, recibimos toda bendición que proviene de ti, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, y atesoramos esta palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Que el Señor le